hace unos meses, todo hace unos meses ahora, ¿verdad? Cada vez que hace unos meses yo le hablé de este versículo mismo, de la primera parte, y hoy quisiera completar este mensaje. Dice Marcos 1:15, el primer mensaje que dio Jesús, según registra el evangelista Marcos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Hay algo que no está bien? ¿Ya está? Eso es para que salga mejor por la televisión, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuán extraordinario es Jesús, que con 2 palabras da un mensaje? Los predicadores a veces tenemos que usar muchas y muchas palabras, pero él simplemente dice 2 cosas. Arrepentíos y creed en el evangelio. La otra vez yo os hablé precisamente del arrepentimiento. El arrepentimiento implica sobre todo 3 cosas, y tomando como referencia el Salmo 51, que quizás es la mejor y mayor expresión del arrepentimiento del ser humano, el arrepentimiento implica una limpieza personal y profunda. Arrepentirse no es sentir un pesar por el pecado. Arrepentirse no es me siento mal porque no he hecho las cosas que Dios quiera. Arrepentirse es, Señor, límpiame por completo. Señor, centrifuga mi vida para que no quede ni rastro del pecado. La segunda cosa es, haz un cambio de mi vida. Arrepentirse es, a partir de ahora quiero vivir en la presencia de Dios todos los días. A partir de ahora ya no quiero hacer las cosas que hacía, sino quiero vivir en la presencia de Dios toda la vida. Y por tercera cosa, el arrepentimiento implica un poderoso testimonio personal. Enseñaré a los inconversos, a los incrédulos, tu palabra. Todo eso es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento solo es la mitad del mensaje que el Señor quiso dejar. Y la segunda parte es también algo muy conocido por todos los que tenemos la costumbre de leer la Biblia. Es creer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe es el punto de partida que después del arrepentimiento inicia nuestra vida con el Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. A partir de la fe en Dios es que se establece esa paz que Dios ha hecho que nuestra vida esté en ese equilibrio perfecto con Dios. Hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. La vida cristiana no se trata de ir poco a poco mejorando un poquito mejor cada día. No veo en ninguna parte de la Escritura que eso esté puesto así. La Biblia cristiana dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso no es algo que pasa poquito a poco. Eso pasa desde el momento que yo siento por el Espíritu Santo que he pecado, que soy pecador, pido perdón por mis pecados y digo al Espíritu Santo que venga a mi vida. No tengo que hacer méritos. No, Señor, como a partir de ahora yo voy a leer la Biblia todos los días, como a partir de ahora yo voy a hacer esto o voy a hacer aquello, no voy a hacer aquello. No, hermanos. La vida cristiana no es una vida que va mejorando poquito a poco. La vida cristiana es una vida cambiada, es un trasplante de vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y para vivir esa realidad de la vida cristiana, necesitamos estas 2 cosas: arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Dios. El arrepentimiento es algo que para muchos de nosotros ha sido un momento en nuestras vidas. A través de un mensaje, a través de la lectura de la palabra, a través de alguien que nos ha dado testimonio, hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que teníamos que pedir perdón por nuestros pecados. Y ahí hemos pedido perdón por nuestros pecados. Y si lo hemos hecho bien, entonces le hemos dicho, Señor, dame fe para creer en ti. Porque realmente, si no tenemos las 2 cosas, nuestra vida cristiana está muy descompensada. El arrepentimiento tiene que ir acompañado
por la fe, por una vida de fe. ¿Qué ocurre cuando nuestro arrepentimiento no va acompañado de una vida de fe? Pues ocurre que nuestra vida es un tobogán de sube y baja. Hoy estoy con el Señor y todo el cielo es hermoso y todos los pájaros cantan y la vida es feliz. Pero hoy he caído, he tropezado, me han hecho caer y entonces me siento mal. Y nuestra vida es un constante titubear y subir de arriba para abajo. Eso no es el creer del cual Cristo está hablando. Como dice Judas, versículo 3, la fe es esa fe dada una vez a los hombres. La fe no es algo que el Señor tiene que ir cambiando en nuestras vidas. La fe no es algo que el Señor tiene que ir mejorando en nuestras vidas. La fe no es algo que el Señor tiene que hacer crecer en nuestras vidas, si me permitís tampoco la expresión. ¿Cuánta fe es necesaria para mover una montaña? ¿3 kilos? Pues un grano de mostaza no es mucha cosa. A veces pedimos, Señor, dame más fe. No, hermanos, si con un grano de mostaza diréis a este monte, traspásate y pásate al mar y yo lo haré. Luego, el problema es qué fe estoy viviendo o cómo estoy viviendo la fe en mi vida. Hay 2 cosas muy importantes en la vida del creyente. La primera la encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 5. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que mora en mí, en ti, en nosotros. ¿Qué hace? Nos anhela celosamente. La palabra anhelar es una palabra que no usamos muchas veces, pero anhelar significa nos desea de todo corazón. El Espíritu Santo que mora en nosotros, y si decimos que Jesús es Dios, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que el Señor ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela, nos desea con todo su corazón, desea con todas sus fuerzas que nosotros estemos unidos a Él, que nosotros estemos viviendo una vida comprometida con Él. ¿Qué desea el Espíritu Santo? Que nosotros seamos liberados de todo nuestro pecado. No que estemos ahí funcionando con nuestro mal genio. Señor, ayúdame a controlar mi mal genio. Señor, ayúdame a controlar mi orgullo. Señor, ayúdame a no decir esas mentirijillas para cubrir mis errores. No, hermanos. El Espíritu Santo nos anhela celosamente para que nosotros vivamos una vida completamente ceñida al Señor. Y la segunda cosa que el Señor quiere es que pidamos perdón y que demos perdón. Hay una cosa muy importante. Para ser cristiano tenemos que ser perdonados. Nadie puede decir yo soy cristiano si no se ha arrepentido. Y arrepentirse es pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Pero también es pedir perdón a aquellos que hemos ofendido o perdonar a aquellos que nos puedan haber ofendido a lo largo de nuestro caminar. Tanto para una cosa como para la otra, el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir una vida íntegra, a vivir una vida completa, a vivir una vida en la cual no tengamos que andar fluctuando entre las cosas que nos van muy bien o si las cosas nos van muy mal. Dios es un Dios estable, Dios es un Dios soberano. Hemos escuchado y hemos dicho cosas extraordinarias a través de la alabanza. A veces, entre la música y la poesía, no nos damos cuenta de cuántas cosas ha hecho el Señor. El Señor está en medio de nosotros y en medio de la alabanza va a sanar, va a salvar, va a liberar, pero acaba el coro y acaba la canción y se acaba lo que hemos dicho. El Evangelio no es así. Nuestra vida no debe ser así. Nosotros no podemos ser unos viviendo en la iglesia y otros en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestra relación de matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. El Evangelio es integridad en todas las áreas de nuestra vida. Hay un tema muy importante en la vida cristiana. ¿Peleamos para ganar la batalla al pecado? Pues ya te digo, has perdido.
Mira, Jueces capítulo 7, versículo 15. Jueces 6 y 7 y el 8 nos habla de la historia de Gedeón. Una historia que creo que muchos conocemos, pero si no, pues léetela. Gedeón era un pobre muchacho acobardado por los madianitas que estaba allí cuidando, procurando coger la cosecha casi antes de que madurase para que los madianitas no vinieran y se la robaran. Pero el Señor le dice, oye, tú vas a ser el que vas a liberar a Israel. Y él tenía miedo. Pero en el versículo 15 del capítulo 7 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, y le dijo a los 300 que estaban con él, levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. No le dijo, mira, levantaos, vamos a luchar la batalla. No, le dijo, levantaos, ya hemos ganado. Y queridos hermanos y hermanas, la victoria contra el pecado ya está ganada. Yo no tengo que luchar para dejar de ser un pecador. Yo tengo que creer lo que Cristo ha hecho por mí. Yo tengo que creer lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y si yo vivo la fe de Jesús de una forma real y poderosa, esa victoria está ganada, porque está pagada por el precio de la cruz. Luego los cristianos no vamos cada día a luchar, vamos cada día a vencer. Lo contrario es vivir una vida de frustración. ¿Pero por qué me pasa esto, Señor? ¿Pero por qué he vuelto a caer? ¿Pero por qué he tropezado otra vez en la misma piedra? ¿Por qué he vuelto a discutir con esta persona? Si yo sé que siempre con esta persona acabo discutiendo. ¿Por qué me pasa esto o aquello? Pues hermano, yo te digo, pon tu fe en el Señor, en ese problema, en eso que no puedes vencer, en eso que no puedes superar. ¿Qué nos pasa muchas veces? No llevamos ni un euro en el bolsillo. No llevamos dinero. Pero ¿qué pasa si llevamos una tarjeta de crédito? Podemos entrar, comprar y pagar. Ah, pero no llevo dinero. No, pero esa tarjeta hay alguien detrás de esa tarjeta. Hay un fondo, hay un banco. Y por supuesto he tenido que poner el dinero antes, pero ahí está. Pues hermano, en la fe es lo mismo. Cristo ha hecho provisión para nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, para que podamos andar en los caminos del Señor de una forma extraordinaria y no de una forma mediocre y no arrastrándonos. El mundo no necesita creyentes que vivan una vida a medias. Este mundo está acobardado, ahora por el virus, dentro de unas semanas por la crisis económica y dentro de un año no sé por qué. Necesitan gente, hombres y mujeres, que digan mi confianza está en Cristo Jesús, en la vida poderosa que Él tiene para nosotros. No luchamos contra el pecado porque no podemos vencerle, pero al pecado le hemos vencido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Primera de Pedro 5:9. Está hablando el versículo anterior de resistir al diablo. Dice Primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe. En la fe vamos a resistir al diablo y vamos a vencer sus ataduras. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pobre Satanás, ¿cuántas culpas se lleva? Es que Satanás me ha engañado. Es que Satanás me ha hecho equivocarme. Porque no resistes en la fe del Señor, hermano, hermana. Porque estás confiando en tus fuerzas, en tus méritos, en tu experiencia. Pero si resistes en la fe del Señor, Satanás no tiene nada que hacer contigo. Satanás no puede vencernos, queridos hermanos y hermanas, porque Él ha sido vencido en la cruz de Cristo. Porque no vienen de Cristo nuestros malos pensamientos, nuestras críticas, nuestra murmuración, nuestra envidia, nuestro orgullo, no viene de Cristo. Por lo tanto, rechacemos esas cosas y apropiémonos para nuestra vida de la vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y si yo tengo que apropiarme de lo que Cristo tiene,
si mis éxitos van a estar en lo que Jesús ha hecho por mí, no hay nada de lo que pueda gloriarme. Ni de que, señores, que me he leído la Biblia una vez o 30 veces, señores, que vengo al culto todos los domingos, señores, que he hecho esto o aquello, nada de que jactarme, toda la gloria es del Señor, porque en la fe en Cristo Jesús, en las obras de Cristo Jesús, ahí es donde está nuestra victoria, no es nuestra jactancia. Y claro que es muy estimulante para nuestro amor propio decir, ay, yo era así, pero con constancia, con ayuno y con oración he conseguido vencer a este pecado. No, hermano, ese pecado ha sido clavado en la cruz por Cristo Jesús. Y si ha sido clavado, el problema es que tú no has creído que eso era sin de realidad en nuestras vidas. Perdón, como he dicho antes, hay un versículo que muchos cristianos conocemos bien de memoria. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la primera parte del versículo. Pero ese versículo tiene una segunda parte que es muy importante, tan importante como la primera. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo en mi experiencia, no lo vivo en mi fuerza, no lo vivo en mi conocimiento, no lo vivo en lo que yo puedo hacer. Lo que ahora vivo en la carne es en las cosas cotidianas, al levantarme, al acostarme, al irme a trabajar, al estar comiendo, al estar hablando con una persona, con un amigo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe es necesaria para todas las cosas que hacemos, como hijos de Dios que somos. Por eso, el mensaje del Evangelio es arrepentíos y creed, porque en el creer está todas las cosas. Y porque arrepentimiento sin fe solo lleva a la frustración, solo lleva a la desilusión, solo lleva al desánimo. Hay una evidencia que yo creo que todos estaremos de acuerdo. ¿Ha muerto Jesús por el pecado de toda la humanidad? Amén. ¿Va a ser salva toda la humanidad? ¿Quiénes van a ser salvos? Los que creen. Luego la diferencia no está en lo que Jesús ha hecho, sino en si yo creo o no creo lo que Jesús ha hecho. El creer hace la diferencia en la vida cristiana. El vivir una vida de fe hace la diferencia en la vida cristiana. Fe es creer que Él es la cabeza y no nosotros, que Él es la vid y no los pámpanos, que separados de Él, dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas muchas veces nos estamos dando cuenta que estamos dando, como decía Gamaliel, coces contra el aguijón? Porque nos ponemos a hacer cosas, no por fe o en la fe de Dios, sino por otros intereses, por otras maneras de actuar. Realmente, el versículo que define mejor lo que es la fe, según muchos creemos en la Biblia, es Hebreos 1:1. Es pues la certeza de lo que se espera la fe. La fe es la certeza, la seguridad, la convicción. Es lo que da sentido a la vida cristiana. La fe es lo que da sentido a la vida cristiana. ¿Qué da sentido una guitarra? ¿Qué es lo que da sentido a una guitarra? Si aquí me ponéis a mí 4, 5, 6 guitarras y alguien las afina y alguien las toca, pues como yo tengo 2 orejas pero no tengo muy buen oído, pues diré, pues todas suenan bien. Pero seguramente nuestro hermano dirá, no, pero es que este sonido es más envolvente, este sonido es más limpio. Un buen oído ayuda a distinguir cuál es una buena guitarra. La fe da sentido a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos ido a ver un cuadro a un museo y hemos dicho, qué bonito, qué bien pintado está? Pero de repente viene alguien y nos dice, pero ¿se ha dado cuenta de esa figura que está detrás, que representa esto? ¿Se ha dado cuenta en las manos cómo están puestas? Y resulta que del mismo cuadro que nosotros lo veíamos, hay una cantidad de detalles que el pintor estaba expresando acerca de el amor que había entre las personas, acerca de la envidia o acerca de muchas cosas que cuando se nos explica un cuadro. ¿Qué es lo que da sentido al cuadro?
el tener una vista y un estudio completo de eso. ¿Qué es lo que da sentido a la vida cristiana? La fe. Sin una fe arraigada, sin una fe profunda, sin una fe firme en el Señor, nuestra vida cristiana pues pasará. Nosotros podemos ver las Meninas de Velázquez, o podemos ver el regreso del hijo pródigo, o podemos ver cualquier cuadro, y como me pasa a mí, dicen, ¿te gusta la pintura moderna? Pues me gusta, pero es que no la entiendo. Quizás cuando a veces me han explicado algún cuadro me ha gustado, incluso pintura moderna y abstracta, porque a veces lo he entendido, a veces ni siquiera así. Pues así ocurre cuando nuestra vida cristiana no está moldeada por la fe en el Señor. Cuando simplemente hemos dicho, sí, arrepentirme, sí, porque quiero ir al cielo, y para ir al cielo tengo que estar arrepentido de mis pecados. Pero luego nuestra vida cristiana muchas veces es ese vaivén, ese torbellino, ese sube y baja, ese hoy estoy muy bien, pero mañana ya veremos. No, mi vida cristiana es una vida que va creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia no está escrita para que yo la lea. La Biblia está escrita para que yo la crea y la aplique en mi vida. Si fe en la vida cristiana no es fructífera, es frustrante. Y hay mucho cristiano frustrado. Hay mucho cristiano que está diciendo muchas veces, no siento al Señor, y yo ya llevo unos cuantos años predicando el Evangelio. Y ya llevo años, y también he pasado mis crisis y mis subidas y bajadas, pero gloria al Señor, que el Señor me está ayudando a entender que eso no es el plan de Dios para mi vida, que eso es el acomodarme yo para no vivir una vida comprometida con el Señor, 100%, que es lo que pide el Evangelio. Y realmente, muchas veces nos conformamos con las migajas cuando el Señor quiere estar sentado con nosotros a la mesa. Y no cojamos solamente esas migajas. No tenemos por qué orar, Señor, sé la cabeza de la iglesia. Señor, sé tú el que guíe en mi vida. Hermanos, no tenemos que orar por eso, porque eso ya dice el Señor que lo va a hacer. Y lo que Dios dice que va a hacer, lo que tenemos que hacer es creerlo. La iglesia tiene una cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Yo simplemente tengo que estar sujeto a Cristo. Dios dice que Él es mi Padre. Como hemos cantado, somos tus hijos. Un buen padre es el que siempre cuida y guía a sus hijos. Y Dios es un buen padre que va a criar y guiar a sus hijos. Mirad, en la historia que hemos leído, es una historia fascinante. Es fascinante cómo Lucas recoge esta historia. Un centurión romano, un enemigo del pueblo de Israel, de los que estaban ahí aplastando, de los que estaban invadiendo el terreno. ¿Y qué dice Jesús de él? Ni en Israel he visto tanta fe. Esa fe auténtica, esa fe genuina, esa fe real, esa fe verdadera, que dice, no, pero si es que yo sé que no hace falta que entres en mi casa, no hace falta que vengas a ponerle la mano, no hace falta que hagas, si tú dices, sé sano, va a ser sano. Y Dios, Jesús, dice, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esa fe auténtica, y no rechaza a nadie. Lo está diciendo de un romano, del peor enemigo en ese momento del pueblo de Israel, porque eso es lo que el Señor está buscando en nuestras vidas, unas vidas de fe y de compromiso. Permitidme 3 textos, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Dice el apóstol Pablo a los romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Crees esto? Que el pecado no se va a enseñorear de ti, que no hay ningún pecado que te va a dominar, no hay nadie que te va a obligar, que te va a dominar, que te va a controlar para que tu vida no sea una vida victoriosa. El pecado no se enseñoreará de vosotros, estáis bajo la gracia de Dios. ¿Y eso qué es? Por fe. Eso es por fe en el Señor. Otro texto, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él, por Cristo Jesús,
no por mis obras, no por mis hechos. El que yo esté aquí predicando es puramente circunstancial, es puramente por la gracia de Dios, pero por Él, yo y vosotros estamos en Cristo. ¿Para qué? Para ser sabios, justos, santos y redimidos. Justos, sabios, santos y redimidos. ¿Por qué queremos bajar el nivel de la fe? Porque si esto dice por Él, que no es por mis méritos, no es por mi trabajo, no es por mi manera de ser, por Él todos nosotros, está escrito todos los corintios, está escrito todos los creyentes, por Él nosotros somos sabios, justos, santos, redimidos. ¿Por qué ser menos? Ay, es que yo soy débil. Ay, pues no. Deja de compadecerte de ti mismo y pon tu vida íntegramente en las manos del Señor. Un tercer texto, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No quisiera dar una imagen errónea de que el creyente que se ha arrepentido y cree en el Señor es un superhéroe de la fe, de que el creyente que cree en el Señor va a tener todo a sus pies. No, por eso he querido también leer este pasaje del apóstol Pablo, donde el Señor dice que después de haber orado 3 veces le dice, bástate mi gracia. No todo nos va a salir de color de rosa. Como decía un gran predicador, Dios es bueno cuando hace lo que yo quiero, y es mucho más bueno cuando hace lo que yo no quiero, porque Él sabe lo que es mejor para mi vida. A veces cuando Dios no hace lo que yo le pido, me siento mal. Si yo tengo fe en que mi vida está en las manos de Dios, Dios siempre hace lo mejor para mi vida. Y la gracia de Dios me tiene que bastar. No tengo que andar detrás de los milagros, no tengo que andar detrás de las circunstancias, no tengo que andar detrás de las cosas, tengo que andar viviendo en la fe del Hijo de Dios. Creer en la fe en el Hijo de Dios, que en ningún caso anula nuestra mente, que en ningún caso nos anula a nosotros. La fe hace que yo viva una vida íntegra en las manos y en la voluntad de Dios. Ni una fe ciega, ni una fe muerta. Una fe viva en una experiencia cristiana cada día de mi vida. La fe nos dice, pues yo, si el Señor lo dice, yo... No. El Señor te va a guiar para que tú sepas cómo andar, para que tú sepas cómo decidir, para que tú sepas cómo hacer. Por el perdón llegamos a la paz con Dios, pero por la fe llegamos a la vida victoriosa para ser una iglesia digna de Jesús. Permitidme leer algunos versículos que reflejan muy bien cuál es la vida de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El mundo necesita cambios trascendentes, hombres y mujeres en los cuales se note la diferencia de los que andan con Jesús. No puede ser que no haya más que pequeños matices entre el incrédulo y el creyente. No puede ser que en nuestra forma de hablar no se sepa quién es incrédulo y qué creyente. No es posible que en nuestros gustos dé lo mismo que seamos incrédulos que creyentes. La palabra de Dios dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay tantas cosas muy prácticas, radicales. Yo creo en el Evangelio radical, hermanos. Yo no creo en el Evangelio contemplativo. Yo no lo creo en el Evangelio que se adapta a los nuevos tiempos, porque los tiempos son buenos. El Evangelio para mí es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cambiaremos en cosas, pero yo no puedo cambiar el Evangelio. Por lo menos yo no lo voy a cambiar. Y queridos hermanos, leer la Biblia no es lo mismo que creerla. Como ver un manantial de agua cristalina que está saliendo agua allí fresquita y preciosa, no es lo mismo ver el manantial que beberse un vaso de ese agua cristalina. Leer la Biblia sin creerla es ver el manantial sin beber de ese agua. Y queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Unos tiempos difíciles porque el mundo está bajo esta pandemia, bajo esta plaga del siglo XXI, que ya nos están amenazando, advirtiendo de que van a venir. Pero hermanos, ¿sabes una cosa? Mi vida está en las manos de Dios. Y yo voy a hacer todo lo que prudentemente tenga que hacer para que el virus no me coja. Yo voy a usar la mascarilla. Yo no voy a estar juntándome con cualquiera. Pero aún así, yo puedo coger la enfermedad. Pero la cogeré estando en las manos de Dios. Y no voy a ir como lamentablemente van algunos políticos, tristemente, testimonio para el Evangelio, enseñando Biblias. No, el coronavirus se combate con medicina y con prudencia. O diciendo que la fe en el Señor nos va a proteger. No, prudencia. ¿Pero miedo? ¿Miedo? ¿Pero en quién hemos creído? Cuando yo oigo que hay cristianos que tienen miedo, a mí me preocupa mucho. Porque prudentes y sabios tenemos que ser. Pero el miedo lo que hace es atenazarnos, acobardarnos, tenernos frenados. Y el mundo necesita un testimonio de vida. Nadie se va a quedar en este mundo. Unos se morirán y otros el Señor los arrebatará. Pero nadie se va a quedar en este mundo. ¿Y cuándo nos iremos? Cuando el Señor quiera. Y nuestra vida está en las manos de Dios. Pero nuestra vida tiene que estar basada en una fe firme en el Señor. La diferencia es esa. Cantábamos en uno de los coros: tu vida diste ahí y ahora libre soy. No decía ese coro: tu vida diste ahí y algún día seremos libres. ¿Sabes qué decía ese coro? Ahora libre soy. ¿Por qué? Porque tengo la fe en el Señor. Como os decía, la música y la poesía nos ayuda a decir cosas, pero que tenemos que llevar a la realidad, porque si no, nuestra fe es una fe de apariencia. Nuestra fe es una fe de ratos. ¡Ah, qué hermoso! Estoy de acuerdo con lo que decía Abril. Qué hermoso es estar juntos, vernos, aunque sea media cara, pero vernos, oír cantar al hermano, disfrutar de estas cosas. ¡Qué hermoso es eso! Pero realmente lo trascendente en nuestras vidas es que se haga real la vida de Dios. El que cree lo que no ve,
algún día verá lo que creyó. Hermanos, vamos a ver las cosas. Es posible que ahora simplemente el Señor nos lleva a creer cosas. El Señor lo va a hacer. Y cuando yo veo que creer en Dios tiene tantos resultados, tiene tanta provisión para nuestra vida, yo no necesito una super fe. Yo no necesito una montaña de fe. Yo necesito simplemente, Espíritu Santo, dame esa fe genuina para que cuando me levante por la mañana sepa que no es que yo voy a pensar en Dios, sepa que Dios está pensando en mí. Cuando te levantes por la mañana, recuerda, Dios está ahí esperándote. Eso es fe. Fe no es que Dios está esperando que yo le busque. Fe es que Dios está esperándome a que yo le busque. Y eso es realidad. Dios está esperando para usarnos, para guiarnos, para bendecirnos en todas las cosas que hagamos. Luego, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nuestra sociedad necesita creyentes que vivan una fe auténtica, genuina, completa, profunda, real. Esa fe que les llevó a decir, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Esa fe que llevó a Pablo a pasar por la cárcel y ponerse a cantar allí con Silas. Y que cuando se abrieron las puertas decirle al carcelero, no tengan miedo si estamos aquí, si nosotros no somos de los que vamos corriendo, si nosotros no somos de los que vamos con miedo, si nuestra vida está escondida en Dios. Y caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10.000, y a ti no llegarán. Eso lo dijo el salmista hace muchísimos años, hace 3000 años que el rey David ya dijo esto. Nosotros tenemos una gran ventaja. Y sobre todo tenemos, como decía y leía al principio en Santiago, el Espíritu Santo que mora en vosotros os anhela celosamente, os desea de todo corazón. Podemos tener algo mejor que Dios mismo en nosotros, anhelándonos, deseando con todo corazón que nosotros andemos esa vida de fe. Hermanos, dejemos los titubeos, dejemos los sub y baja y digamos, Señor, ciñe mi vida a una vida de fe, de compromiso, de entrega, a una vida en la cual yo haga las cosas como tú creas. Señor, no tengo que mejorar, tengo que dejar que tu vida entre en mí. Tengo que estar vestido del nuevo hombre. Claro que la vieja naturaleza está ahí. Mi hermano Javier Díez dice muchas veces que, dice, yo creía que cuando me bautizara el viejo hombre se iba a ahogar, pero resultó que sabía nadar y salió del agua. Nuestra vieja naturaleza va ahí, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo ahora para dominar esa vieja naturaleza, para que esas cosas que son del viejo hombre no prosperen y por el contrario, prospere todo lo que viene de fe, porque todo lo que no viene de fe es pecado, hermanos. Eso lo dice Santiago, lo que no viene de fe es pecado. No vivamos una vida de altibajos, no vivamos una vida de sobresaltos, no vivamos una vida de crisis, vivamos una vida de victoria. Y los días que el Señor nos tenga aquí sean días para testificar. En el nombre del Señor hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Padre Santo y Celestial, que tu palabra, el Espíritu Santo la haga realidad en cada uno de nosotros, en mí el primero, para gloria tuya, para honra, oh Señor, de tu Hijo, para manifestación del poder que hay en la sangre de Jesús. Y Padre amado y celestial, que sea que entremos o que salgamos, que hagamos o que dejemos de hacer, en todas las cosas, seamos más que vencedores, porque tú has ganado la victoria para nosotros. No luchamos para ganar, luchamos porque ya hemos ganado confiando en la obra de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obra prodigiosa para cada uno de nosotros y ayúdanos a vivirla cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.